Bienvenidos un día más a su canal favorito, Turquía Adentro. Estoy aquí, como siempre, lista para sumergirlos en el apasionante mundo de las series que nos hacen suspirar, reír y hasta llorar a moco tendido. Hoy vamos a meternos en un terreno un poco más picante. Porque vamos a hablar de esos romances que traspasan la pantalla, de esas químicas explosivas que terminan confirmándose fuera de los sets de grabación, y como el título lo indica, de algún que otro escándalo que sacudió los cimientos de la farándula otomana. Y es que, seamos sinceros, a todos nos encanta saber qué pasa detrás de cámaras, ¿verdad? Antes de empezar, como siempre les pido, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con noticias, análisis, curiosidades y chismecitos sobre sus series y actores turcos favoritos. Y si les gusta este vídeo, regálenos un like y compartan con sus amigos. Así nos ayudan a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a empezar con una historia que literalmente paralizó Turquía y a los fans de las series turcas en todo el mundo, el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de la exitosísima Sen Kalkam, que aquí conocemos como Amor en el aire. Esta serie, del género comedia romántica, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, pero pierde su beca. En su camino se cruza Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece recuperar su beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo, como se imaginan, se convierte en una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y mucha química. Y esa química, mis amigos, no se quedó solo en la pantalla. Desde el primer momento, la conexión entre Hande y Kerem era palpable. No solo eran profesionales impecables, sino que también compartían una chispa innegable. Se les veía reír juntos, apoyarse en las largas jornadas de grabación y, lo más importante, irradiar una complicidad que trascendía el simple compañerismo. Los fans, con su sexto sentido siempre afinado, empezaron a sospechar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes que evidenciaban, según ellos, la innegable atracción entre ambos. Durante los meses de grabación, los rumores de un romance entre Kerem y Hande eran cada vez más fuertes. Las miradas, las sonrisas, los gestos cómplices, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los medios de comunicación, olfateando la carnaza, comenzaron a seguirlos de cerca, publicando fotos y vídeos de sus encuentros fuera del set. Pero ambos se encargaban de negarlo una y otra vez. Somos solo amigos, decían en las entrevistas, nos llevamos muy bien y disfrutamos trabajando juntos. Pero, ¿quién les creía? Hasta que ¡boom! Un día, unas fotos de Kerem y Hande besándose durante unas vacaciones privadas en Maldivas salieron a la luz. Un beso robado capturado por algún paparazzi astuto, un beso que confirmaba lo que todos sospechábamos, que Eda y Serkan, o mejor dicho, Hande y Kerem, estaban enamorados en la vida real. La imagen recorrió el mundo en cuestión de segundos. El escándalo fue mayúsculo. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación no paraban de hablar del tema y los fans de la serie, por supuesto, estaban eufóricos. Era la confirmación de sus sueños, el amor había triunfado en la vida real. Kerem y Hande finalmente confirmaron su relación y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su romance duró varios meses, llenos de viajes, eventos públicos y, por supuesto, muchas fotos juntos que hacían suspirar a sus fans. Se convirtieron en la pareja del momento, en el epítome del amor turco. Cada publicación en sus redes sociales era analizada al detalle, cada aparición pública era un evento mediático. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática y las exigencias de sus carreras terminaron pasando factura a la relación. Lamentablemente la relación terminó hace algún tiempo, en medio de rumores de infidelidades y diferencias irreconciliables. Pero el recuerdo de ese beso robado y el romance que surgió de Amor en el aire, sigue vivo en la memoria de todos. El legado de su amor, aunque fugaz, sigue resonando en el corazón de los fans, quienes aún recuerdan con nostalgia los momentos felices que compartieron. Pero no todos son cuentos de hadas. A veces, los romances en el set de grabación terminan en escándalos mucho más complejos. Y para ejemplo, tenemos la historia de Prepárense. Burak Özçivit y Fariye Evcen, los protagonistas de la icónica serie Al-Ku, que aquí conocemos como El amor tiene su precio. Esta serie, un drama romántico de época, está basada en una novela clásica turca y cuenta la historia de Feride,
una joven huérfana que es enviada a un internado. Años después, regresa a su pueblo natal y se enamora de su primo, Kamran. Su amor está lleno de secretos, mentiras y traiciones, y ambos tienen que luchar contra las convenciones sociales y los prejuicios de la época para poder estar juntos. Burak Özçivit interpretó a Kamran, el galán de la serie, y Fariye Ebsen Feride, la protagonista. La química entre ellos era innegable y al igual que con Kerem y Hande, los rumores de un romance no tardaron en aparecer. El problema es que en ese momento Burak tenía una relación con otra actriz, Ceylan Kapa. Imaginen el escándalo cuando empezaron a circular fotos de Burak y Fariye juntos en actitud cariñosa. La prensa del corazón no hablaba de otra cosa. Burak negaba los rumores, argumentando que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero las evidencias eran cada vez más claras: miradas cómplices, cenas románticas, paseos tomados de la mano. La relación entre Burak y Fariye parecía ir más allá de una simple amistad. La situación se tornó insostenible para Ceylan Kapa, quien se vio envuelta en un triángulo amoroso público y humillante. La presión mediática y el acoso de los fans la llevaron al límite. Finalmente Burak terminó su relación con Ceylan y confirmó su romance con Fariye, desatando una ola de críticas y acusaciones de infidelidad. Aunque la relación entre Burak y Fariye no empezó de la mejor manera, lograron superar los obstáculos y construir una hermosa historia de amor. Demostraron que a pesar del escándalo inicial, su amor era real y sincero. Se casaron en 2017 en una ceremonia espectacular, que fue transmitida en vivo por la televisión turca, y actualmente tienen un hijo. Su historia demuestra que a veces el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio de un escándalo, y que con esfuerzo y dedicación, se puede construir una relación sólida y duradera. Su historia, aunque controversial en sus inicios, se ha convertido en un ejemplo de superación y compromiso. Ahora vamos a cambiar un poco de tercio y a hablar de una serie que, si bien no tuvo un escándalo de romance confirmado como tal, sí generó mucha polémica por su trama y por la fuerte conexión que se percibía entre sus protagonistas, Aşk Memnu, que aquí podríamos traducir como Amor Prohibido. Esta serie, también un drama romántico, es una adaptación de una novela clásica turca y cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Bey, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por la riqueza y el prestigio de Adnan, pero pronto se da cuenta de que no lo ama. En cambio, se siente irremediablemente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de su esposo. La serie, protagonizada por Beren Saat como Biter y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul, fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. La actuación de ambos actores fue muy elogiada, especialmente la forma en que lograron transmitir la pasión y la desesperación de sus personajes. La química entre Beren y Kıvanç era palpable, y muchos espectadores llegaron a creer que tenían una relación fuera de la pantalla. Sus miradas intensas, sus gestos sutiles y la forma en que se complementaban en la pantalla alimentaron los rumores de un romance secreto. Sin embargo, ambos actores negaron los rumores y siempre mantuvieron una relación profesional. Aunque la especulación persistió, ambos se mantuvieron firmes en su postura, reiterando que su conexión era meramente profesional. Lo que sí es cierto es que la serie generó mucha controversia por su trama, que mostraba una relación adúltera y, para algunos, inmoral. La sociedad turca, conservadora en muchos aspectos, se dividió entre quienes criticaban la serie por su contenido escandaloso y quienes la defendían como una obra de arte que exploraba las pasiones humanas y las convenciones sociales. A pesar de las críticas, Aşk Memnu se convirtió en un fenómeno cultural y marcó un antes y un después en la televisión turca. Abrió el camino a otras series que exploraban temas controvertidos y desafiaban las normas sociales. La serie sigue siendo recordada como una de las producciones más impactantes e influyentes de la historia de la televisión turca. Y hablando de controversia, no podemos dejar de mencionar Müteahhim YZYL, que aquí conocemos como El Sultán. Esta serie histórica, protagonizada por Ali Tergen como el sultán Suleimán el Magnífico y Mary Muzerli como Hürrem Sultán, su favorita y luego esposa, también generó mucha polémica, aunque por razones diferentes. La serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem, una esclava que se convierte en su concubina favorita y luego en su esposa, desafiando las convenciones de la época. La serie fue un éxito mundial, atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo. Sin embargo, también fue criticada por su inexactitud histórica y por su representación de la vida en el harén.
Historiadores y expertos en el Imperio Otomano cuestionaron la veracidad de muchos de los hechos presentados en la serie, argumentando que se tomaban demasiadas libertades creativas para aumentar el dramatismo y el entretenimiento. La representación de la vida en el harén también fue objeto de debate, con algunos críticos argumentando que se glorificaba una institución que era esencialmente una forma de esclavitud sexual. Aunque no hubo un romance escandaloso entre los protagonistas fuera de la pantalla, la serie generó mucha especulación sobre la relación entre Ali Tergenk y Mary Mutherly. La química entre ellos era muy fuerte y muchos espectadores se preguntaban si había algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, ambos actores siempre negaron los rumores y mantuvieron una relación profesional. Lo que sí es cierto es que la serie marcó un punto de inflexión en la carrera de ambos actores. Ali Tergenk ya era un actor reconocido en Turquía, pero el sultán lo catapultó a la fama internacional. Y Mary Mutherly, que era una actriz poco conocida, se convirtió en una estrella de la noche a la mañana gracias a su interpretación de Hürrem Sultan. Su personaje se convirtió en un ícono de la televisión turca, y su imagen fue utilizada para promocionar productos y servicios en todo el mundo. Finalmente, para cerrar con broche de oro, quiero mencionar una serie más reciente que también ha generado mucha expectativa y especulación sobre la relación entre sus protagonistas, Yark, que podríamos traducir como juicio o sentencia. Esta serie, un drama judicial y romántico, cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y rebelde. Ambos se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los involucra personal y profesionalmente. A medida que investigan el caso, se enamoran el uno del otro, pero su relación se ve amenazada por sus diferentes formas de ver el mundo y por los secretos que ambos ocultan. La serie, protagonizada por Kaan Urgan-Koylu como Ilgaz y Pınar Deniz como Ceylin, ha sido un éxito de crítica y público en Turquía. La actuación de ambos actores ha sido muy elogiada, especialmente la forma en que logran transmitir la tensión y la pasión entre sus personajes. La química entre Kaan y Pınar es innegable y muchos espectadores se preguntan si hay algo más que una simple amistad entre ellos. Sus interacciones en la pantalla son cargadas de intensidad y emoción, lo que ha alimentado la imaginación de los fans. Aunque ambos actores han negado los rumores de un romance, han reconocido que tienen una gran conexión y que disfrutan mucho trabajando juntos. Han elogiado la profesionalidad y el talento del otro, y han destacado la importancia de la química en la pantalla para el éxito de la serie. Lo que sí es cierto es que la serie ha generado mucha expectativa y que los fans están ansiosos por ver cómo evoluciona la relación entre Ilgaz y Ceylin, tanto en la pantalla como fuera de ella. La incertidumbre sobre su futuro amoroso mantiene a los espectadores enganchados a la serie, convirtiéndola en uno de los mayores éxitos de la televisión turca actual. Y hasta aquí llegamos con nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los romances y escándalos que han sacudido el mundo de las series turcas. Como ven, la realidad a veces supera la ficción, y las historias de amor que vemos en la pantalla pueden tener un reflejo en la vida real, para bien o para mal. Recapitulando, vimos cómo el beso robado de Kerem y Hande confirmó el romance de Amor en el aire, el escándalo que rodeó el inicio de la relación entre Burak Özçivit y Fariye Evcen, la polémica que generó Amor prohibido por su trama, la controversia histórica de El Sultán y la expectativa que ha generado Juicio sobre la relación entre sus protagonistas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que los romances en el set de grabación son reales o son solo estrategias de marketing? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y como siempre, les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos con noticias, análisis, curiosidades y chismecitos sobre sus series y actores turcos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.